La luz del sol se filtraba suavemente por las ventanas de la iglesia, iluminando el altar decorado con flores blancas y delicadas rosas. El murmullo de risas y conversaciones de los invitados resonaba en el aire, mientras todos esperaban ansiosos la entrada de la novia. Luisa estaba detrás de las puertas, con el corazón acelerado, vestida con un elegante vestido de novia que se ajustaba a su figura a la perfección. El tejido ligero y fluido parecía casi pesar sobre sus hombros y se sentía atrapada en una trampa de expectativas. Hizo una última verificación en el espejo, tratando de convencerse de que todo estaba bien, pero su reflejo mostraba a una mujer nerviosa, con los ojos brillando de incertidumbre. «¿Qué estoy haciendo?», pensó, mientras la voz del sacerdote comenzaba a sonar al otro lado de la puerta, invitándola a entrar. El pensamiento de Carlos, su prometido, esperándola al frente, la hizo dudar aún más. Siempre había sido su puerto seguro, un hombre que la amaba profundamente y soñaba con un futuro juntos. Pero en ese momento, Luisa no podía deshacerse de la sensación de que estaba a punto de cometer un error irreversible. «Luisa, ¿estás lista?», la voz de su madre la interrumpió, devolviéndola a la realidad. La expresión de preocupación de su madre y la expectativa grabada en su rostro eran evidentes. «No puedes rendirte ahora. Carlos es un gran hombre. Él te ama». «Lo sé, mamá, pero...», Luisa comenzó, pero las palabras se le escaparon. ¿Qué podía decir? ¿Que no estaba segura de si el amor era suficiente? ¿Que sentía un peso en el corazón que no podía ignorar? Finalmente, con un profundo suspiro, Luisa decidió que no podía continuar. «No puedo hacer esto, no puedo casarme con él», murmuró. Con una fuerza inesperada, empujó las puertas de la iglesia y salió corriendo, sin mirar atrás. Los invitados, que estaban listos para celebrar, quedaron en shock. Carlos estaba en el altar. La expresión de amor en su rostro se desvaneció instantáneamente en confusión y dolor. No podía procesar lo que acababa de suceder. La novia, que estaba a punto de convertirse en su esposa, simplemente había desaparecido. «¡Luisa!», gritó, pero su voz se perdió en el eco de la iglesia vacía. Luisa corrió por las calles de Guadalajara, el viento golpeando su rostro mientras las lágrimas corrían. Cada paso la alejaba de la vida planeada, pero también la acercaba a un futuro incierto. No sabía a dónde iba, solo sentía la necesidad de escapar. Finalmente se encontró en un parque cercano, un lugar que siempre había sido su refugio. Se sentó en un banco, respirando con dificultad y con el corazón hecho trizas. Miraba a su alrededor, absorbiendo la belleza de la naturaleza, pero todo parecía distante. El sonido de los niños jugando y de las hojas susurrando al viento apenas lograba penetrar la nube de desesperación que la envolvía. Fue entonces cuando, en medio de la confusión, Luisa sintió una repentina ola de náusea. Era un sentimiento que no podía ignorar. Con la mano delicadamente sobre el vientre, un aterrador pensamiento la golpeó. ¿Y si estaba embarazada? Las emociones la dominaron y en un momento de claridad recordó la noche en que todo cambió. El amor y la pasión que había compartido con Carlos ahora parecían un recuerdo distante, eclipsado por la responsabilidad que podría estar a punto de asumir. Luisa miró al cielo, buscando respuestas, pero solo encontró nubes grises que parecían reflejar su confusión. «¿Cómo pude hacer esto?», susurró para sí misma, con la voz temblorosa. «¿Qué voy a hacer ahora?». El peso de su decisión la aplastaba y al mismo tiempo un nuevo miedo la invadía. ¿Qué pasaría si Carlos se enteraba? ¿Qué pasaría con el amor que un día compartieron? Luisa cerró los ojos, sintiendo las lágrimas deslizarse por su rostro, mientras el futuro se tornaba cada vez más nebuloso ante ella. Años después de aquella fatídica mañana, Luisa se encontraba en un pequeño apartamento en la ciudad de Guadalajara,
rodeada de juguetes esparcidos por el suelo y del aroma del café que acababa de preparar. La luz del sol de la mañana iluminaba el lugar, pero la luz no lograba disipar la sombra de arrepentimiento que la acompañaba desde su fuga del altar. Miró a su hija, Sofía, que jugaba despreocupadamente en la alfombra colorida de la sala, y una triste sonrisa se formó en su rostro. Sofía tenía apenas 5 años, pero traía consigo la esperanza y la alegría que Luisa tanto necesitaba. Mientras Luisa se acercaba a la mesa para preparar el almuerzo, los pensamientos la invadían. ¿Qué habría pasado si me hubiera quedado? ¿Carlos todavía me amaría? Sus manos temblaban ligeramente al untar mantequilla en el pan, y la imagen de Carlos la atormentaba como un eco distante de un amor que nunca tuvo la oportunidad de florecer. «Mamá, mira lo que hice». Sofía llamó con su dulce y animada voz, sosteniendo un dibujo colorido de una casa con un sol sonriente y árboles alrededor. «Es nuestra casa, y tú y yo estamos felices». Luisa se agachó, admirando la obra maestra de su hija. «Está hermoso, cariño. Mira, incluso tenemos un perro», señaló un garabato marrón que Sofía había dibujado. «¿Sueñas con tener un perro?» «Sí, y un loro también», respondió Sofía con los ojos brillantes de entusiasmo. «Y un papá, mamá, quiero un papá». El corazón de Luisa se apretó al escuchar eso. «Sofía, sabes que el papá, él no está aquí, pero siempre estará en tu corazón». Se detuvo, la memoria de Carlos inundándola nuevamente. «Te prometo que algún día conocerás a papá». «¿Pero por qué no lo llamaste?», preguntó Sofía, la inocencia en su voz intensificando el peso de la vergüenza de Luisa. «¿Por qué no lo trajiste a casa?» «Porque...» Luisa comenzó, pero las palabras se le escaparon. La verdad estaba atrapada en su garganta, una verdad que aún no estaba lista para compartir. En lugar de eso, sonrió y dijo: «Porque quería asegurarme de que estuvieras lista para conocerlo». El día continuó con la rutina habitual de Luisa. Después de llevar a Sofía a la escuela, se dirigió al café donde trabajaba. El aroma del café recién hecho y las risas de los clientes la envolvían en una normalidad reconfortante, pero, en su interior, una inquietud crecía. Durante un descanso, se sentó con una amiga, Clara, que siempre la había apoyado. «Luisa, pareces distante. ¿Qué te preocupa?», preguntó Clara mientras revolvía azúcar en su café. Es que no puedo dejar de pensar en lo que hice. Dejé a Carlos en el altar, y ahora, Sofía, ella necesita un padre». Luisa respiró hondo, sintiendo el peso de la culpa en su pecho. Debía haberle contado sobre ella. Es tan injusto. Estabas asustada, Luisa. Nadie puede culparte por eso, pero quizás sea hora de enfrentar ese pasado y, quién sabe, reconectarte con él, sugirió Clara mirándola con comprensión. «¿Crees que todavía le importe? ¿Que me perdonaría?», Luisa preguntó, la esperanza y el miedo entrelazándose en su mirada. «Nunca lo sabrás si no lo intentas. Y si ese evento de caridad se está acercando, tal vez sea la oportunidad perfecta», respondió Clara, animándola. La idea del evento hizo que el corazón de Luisa se acelerara. Carlos estaría allí, y todos los sentimientos que había intentado enterrar saldrían a la superficie. Sería un riesgo, pero sabía que necesitaba enfrentar su pasado, no solo por ella misma, sino por Sofía. Después de todo, la niña merecía saber quién era su padre. Con una mezcla de ansiedad y determinación, Luisa agarró el teléfono y decidió informarse sobre el evento. «Es hora de enfrentar esto», murmuró para sí misma, mientras la imagen de Carlos aparecía en su mente, un recuerdo de lo que podría haber sido. Luisa respiró hondo, ajustando la blusa que había elegido para el evento de caridad. El vestido largo y elegante que había usado años atrás, el día en que dejó a Carlos, parecía haberse convertido en un recuerdo distante, casi como una pesadilla.
A su lado, Sofía estaba vestida con un vestido rosa claro, sus ojos brillando de emoción. La niña no sabía la verdad sobre su padre, pero estaba emocionada por participar en un evento que prometía ayudar a los necesitados. «Estás preciosa, mamá», exclamó Sofía, haciendo que Luisa sonriera, incluso en medio de su ansiedad. «Vamos a ayudar a mucha gente hoy, ¿verdad?» «Sí, mi amor, vamos a hacer la diferencia», respondió Luisa, intentando ocultar la inquietud que sentía dentro de ella. Su corazón se aceleraba a medida que se acercaban al lugar del evento, un elegante salón de fiestas decorado con flores y luces brillantes. En cuanto entraron, Luisa inmediatamente avistó a Carlos. Estaba rodeado por un grupo de invitados, su presencia imponente llenando el ambiente. El traje bien ajustado acentuaba su figura, e incluso desde lejos Luisa pudo notar la confianza que irradiaba. Sintió una mezcla de nostalgia y dolor. ¿Cómo pudo haber dejado todo eso atrás? «Él se ve tan guapo», comentó Sofía, tirando de la mano de su madre, sin darse cuenta del impacto de sus palabras. Luisa miró a su hija y forzó una sonrisa. «Vamos a unirnos a los voluntarios, querida», dijo Luisa, intentando cambiar de tema. Sabía que necesitaba mantenerse ocupada para no ser dominada por el recuerdo de un pasado que aún la atormentaba. Mientras se mezclaban entre los invitados, Luisa observó a Carlos con atención. Estaba en una conversación animada, hablando sobre los proyectos sociales que estaba promoviendo. «Creemos que todos merecen una segunda oportunidad», decía Carlos, su voz firme y llena de pasión. «Estamos aquí para cambiar vidas, no solo para recaudar dinero». Luisa sintió un apretón en el corazón. ¿Cómo puede ser tan generoso después de todo lo que pasó entre nosotros? En cierto momento, Carlos miró en dirección a Luisa. Ella se encogió un poco. Su instinto fue esconderse, pero, para su sorpresa, él la observaba con una mirada curiosa. Parecía intrigado por su presencia, aunque no la reconocía de inmediato. «¿Quién es esa mujer?», murmuró a un amigo a su lado, su mirada fija en Luisa. «Me parece familiar». Luisa se sintió avergonzada, pero al mismo tiempo un frío en el estómago la invadió. «Vamos, Sofía, necesitamos hacer nuestro trabajo», dijo Luisa, tirando de la mano de su hija y alejándose de Carlos. Su corazón latía descompasado. ¿Cómo podría acercarse a él ahora? Mientras Luisa trataba de mantenerse ocupada, no pudo evitar notar que Carlos se acercaba más y más a una joven que le parecía familiar. Estaban riendo, y Carlos parecía encantado. La mirada de Luisa se endureció. Él siguió adelante, pensó, sintiendo un nudo formarse en su estómago. «¿Quién es esa chica?», preguntó Sofía, señalando a la joven que conversaba animadamente con Carlos. «Ah, solo una amiga de él», respondió Luisa, intentando mantener la voz neutra, a pesar de que la tensión en su pecho estaba creciendo. «Vamos a concentrarnos en lo que vinimos a hacer aquí». Pero la distracción fue breve. Luisa decidió que necesitaba acercarse a Carlos. Necesitaba hablar con él, al menos una vez. Sin embargo, al acercarse, escuchó a Carlos hablando sobre cómo la traición había cambiado su vida. Su voz estaba cargada de emoción, y Luisa dudó, su corazón apretándose. «Nunca pensé que podría volver a confiar en alguien así», decía Carlos. «Fue una lección difícil, algo que aún llevo conmigo». Luisa se detuvo, congelada. «La traición», pensó. Así es como se refería a su huida. El peso de sus palabras la golpeó como una ola y decidió que no podía presentarse ahora. No de esa forma. Se alejó nuevamente, con los ojos vidriosos. Sofía, al notar el cambio en la expresión de su madre, le tomó la mano. «Mamá, ¿estás bien?» «Estoy bien, Sofía», respondió Luisa, pero su voz estaba entrecortada. «Solo necesito un momento». Se alejó,
sintiendo la necesidad de respirar y reunir valor para enfrentar al hombre que una vez fue su amor. La revelación de la verdad sobre Sofía aún flotaba en las sombras, y Luisa sabía que el momento de confrontarlo se acercaba, pero el miedo de perder a Carlos nuevamente era intenso. Luisa observaba la actividad a su alrededor. El grupo de voluntarios estaba comprometido en una reunión, discutiendo las próximas actividades del proyecto social que Carlos había fundado. El ambiente era relajado, pero Luisa no podía relajarse. Desde que decidió involucrarse con ese grupo, la presencia de Carlos flotaba como una sombra, una mezcla de nostalgia y miedo. Los recuerdos del pasado la atormentaban, mientras trataba de concentrarse en la misión que había elegido. Sofía, su hija, se estaba divirtiendo con otros niños del grupo, riendo y jugando despreocupadamente. Luisa sentía un inmenso orgullo al observar a su hija. Ella era la personificación de lo mejor de sí misma, inteligente, carismática y llena de vida. La sonrisa de Sofía era contagiosa y por un breve momento Luisa se permitió sonreír también. La alegría de su hija era un recordatorio de lo que podría haber sido su vida con Carlos. «Tienes una hija hermosa», comentó una mujer al lado de Luisa, interrumpiendo sus pensamientos. Era Mariana, una de las voluntarias más antiguas. «Se parece mucho a ti». «Gracias», respondió Luisa, intentando ocultar la emoción en su voz. «Ella es especial. Deberías acercarte más a Carlos. Él es un buen tipo, aunque tenga sus dificultades», sugirió Mariana, percibiendo la duda de Luisa. «Yo no sé si soy la mejor persona para eso», dijo Luisa, mordiendo su labio inferior. «Él aún debe estar herido conmigo». «Quizás, pero también, ¿quién no lo está? El pasado es complicado, pero el futuro se construye con valentía. A veces es necesario dar el primer paso», la animó Mariana, poniendo una mano en el hombro de Luisa. Mientras tanto, Carlos estaba en una conversación animada con algunos amigos, pero su atención se desviaba frecuentemente hacia Sofía. La encontraba fascinante, la manera en que hablaba con los adultos, su confianza, su brillo. Carlos se sentía atraído por la chica, pero al mismo tiempo se cuestionaba sobre la conexión que sentía. «¿Quién es esa niña? Es tan encantadora», murmuró uno de los amigos de Carlos. «¿La conoces?» «No, pero me recuerda a alguien», respondió Carlos, mirando en la dirección donde estaba Luisa. Su corazón se aceleró al verla. El vestido sencillo que llevaba realzaba su belleza natural, pero había una tristeza en su mirada que lo intrigaba. Luisa, al darse cuenta de que Carlos la observaba, rápidamente desvió la mirada y se concentró en los niños. La comunicación silenciosa entre ellos la dejaba confundida. Era como si la distancia temporal se hubiera reducido a un instante, y aunque el tiempo los había separado, la conexión seguía presente. «Hola, ¿estás bien?», Sofía apareció de la nada, interrumpiendo los pensamientos de Luisa. «Hice amistad con todos, son geniales». «Qué bueno, cariño. Sabía que te llevarías bien». Luisa sonrió, pero su expresión se tornó seria al ver que Carlos se acercaba. «Hola, Sofía». Carlos saludó a la niña, agachándose para estar a su altura. «Eres la nueva estrella del grupo, ¿no?» «Sí, y tú eres el jefe», respondió Sofía con un brillo en los ojos. «Eres muy cool. Me gustaría hacer más cosas contigo». Carlos sonrió, sorprendido por la sinceridad de la niña. «Hagamos eso. Me encantaría que te unieras a nosotros en las próximas actividades». Luisa observaba la interacción entre ellos, sintiendo un mix de orgullo y miedo formándose en su pecho. «Carlos, necesitamos hablar», finalmente dijo con la voz temblorosa. Carlos miró a Luisa. Su expresión cambió de sorpresa a confusión. «¿Sobre qué?» «Sobre el pasado y sobre Sofía», Luisa dijo sintiendo que su corazón se aceleraba. «Necesito que sepas la verdad. Yo
Estoy ocupado ahora, Luisa. ¿Podemos hablar después?, respondió Carlos, su expresión cerrándose. Se alejó, dejando a Luisa sola con sus emociones. Él aún no está listo, murmuró Mariana, que se acercó nuevamente. Pero diste un paso importante. El diálogo puede ser el inicio de la sanación. Luisa respiró hondo, observando a Sofía interactuar con los otros voluntarios. Tenía que encontrar la fuerza para enfrentar sus inseguridades. Al fin y al cabo, el futuro de su hija estaba en juego, y no podía seguir viviendo a la sombra del miedo y la duda. Cada día que pasaba, la verdad la llamaba con más fuerza, y sabía que tenía que ser valiente por Sofía. Carlos estaba en una mesa de bar, rodeado de amigos que lo conocían desde la infancia. El lugar vibraba con risas y conversaciones animadas, pero él se sentía distante, con la mente ocupada por pensamientos que lo atormentaban. Movía su bebida, observando las burbujas subir lentamente, como si cada una de ellas representara una duda sin respuesta. La presencia de Luisa y la conexión misteriosa que sentía con la joven que tanto se parecía a ella no salían de su cabeza. «Carlos, estás en otro planeta hoy», dijo Pedro, su mejor amigo, golpeando la mesa para llamar su atención. «¿Qué pasa? ¿Alguna desilusión amorosa?» Carlos soltó un suspiro profundo, un mix de frustración y nostalgia. «No es nada de eso, es complicado». «¿Complicado? ¿Desde cuándo te volviste un romántico? Habla ya, o tendré que meterte una cerveza en la cara para que despiertes», bromeó Mariana riendo. Dudó por un momento, sus ojos vacilando entre los rostros de sus amigos y la bebida. «¿Recuerdan a Luisa? La que me dejó en el altar». El ambiente a su alrededor pareció congelarse por un instante. Los amigos intercambiaron miradas, la curiosidad despertada. «¿Qué tiene ella?», preguntó Pedro, inclinándose hacia adelante. «La vi de nuevo. Está involucrada en un grupo de voluntariado y parece tener una nueva vida». La tristeza en la voz de Carlos era palpable, como si cada palabra lo hiriera más. «Tiene una hija, y yo siento que aún tengo algo por ella». «Vaya, eso es un bombardeo de información, amigo». «¿Aún la amas?», preguntó Mariana con una mirada seria. Carlos frunció el ceño, su pecho apretándose con la confusión de las emociones. «No sé si es amor. Es más como una atracción inexplicable. A veces, la rabia que siento por ella se mezcla con el recuerdo de lo felices que éramos». «Pero ella te engañó. ¿Cómo puedes tener sentimientos por alguien que te dejó así?», cuestionó Pedro, levantando una ceja. «Lo sé», respondió Carlos pasando la mano por su cabello. «Pero, ¿quién no comete errores? Aún guardo rencor, pero hay algo en ella que me atrae. La chica que la acompaña, la hija. Parece que hay más historia allí de la que puedo entender». Los amigos comenzaron a discutir sobre lo que Carlos debería hacer. Mientras tanto, Luisa estaba en casa, luchando contra sus propias emociones. Se sentía culpable por no haberle contado a Carlos sobre Sofía, y el peso de ese secreto la consumía. Hablando con su amiga Ana, finalmente decidió compartir sus sentimientos. «No sé cómo voy a mirarlo a los ojos y contarle la verdad. El miedo a perderlo de nuevo es abrumador», dijo Luisa, con la voz entrecortada. Ana la miró con empatía. «Pero necesitas ser honesta con él, Luisa. Si quieres una oportunidad de reconciliación, no puedes mantener ese secreto. Él necesita saber que tiene una hija». «Lo sé, pero ¿y si no me perdona? ¿Y si no quiere saber más de mí?». Luisa estaba asustada. La idea de perder a Carlos nuevamente la dejaba paralizada. «No puedes vivir con ese peso. Lo que quieres es una vida a su lado y con tu hija, ¿cierto? Entonces enfréntalo», animó Ana. Luisa respiró hondo, sintiendo la adrenalina correr por sus venas. «Tienes razón, solo necesito encontrar coraje». De vuelta al bar,
Carlos se levantó, decidido a aclarar sus sentimientos. Sabía que no podía seguir viviendo en el limbo. «Tienen razón. Necesito enfrentar esto de una vez por todas», dijo, mirando a sus amigos a los ojos. «¿Y qué vas a hacer?», preguntó Mariana con una sonrisa alentadora. «Voy a buscar a Luisa y descubrir qué está pasando. Necesito entender esta conexión que siento con ella. Y con la chica que parece ser tan especial», respondió Carlos, dirigiéndose hacia la puerta. «Buena suerte, amigo. La vas a necesitar», gritó Pedro mientras Carlos salía, decidido a buscar respuestas que podrían cambiar sus vidas para siempre. En una sala iluminada por la suave luz del atardecer, el grupo de voluntarios se reunía para discutir los próximos proyectos comunitarios. Luisa estaba sentada en un rincón, observando a Carlos con atención. Él hablaba con la misma pasión que siempre había admirado en él, gesticulando con las manos mientras explicaba cómo un nuevo proyecto ayudaría a revitalizar un barrio necesitado. El corazón de Luisa se disparaba a cada palabra que escuchaba. Quería acercarse, contar la verdad sobre Sofía, pero la inseguridad la paralizaba. «Realmente creo que, si conseguimos el apoyo necesario, podemos hacer la diferencia», dijo Carlos con su mirada determinada fija en sus compañeros. Se veía tan seguro, tan fuerte. Luisa se preguntaba si aún se acordaba de ella, de la mujer que lo dejó en el altar. Recordaba el dolor en su rostro, y la idea de que aún pudiera estar herido la hacía dudar. Mientras los demás se dispersaban tras la reunión, un amigo de Carlos, Juan, se acercó a Luisa. «Hola, Luisa. Te estás involucrando bastante con el grupo, ¿no?», dijo con una sonrisa amigable, pero había algo en su tono que la dejó inquieta. «Sí, me gusta lo que estamos haciendo aquí», respondió Luisa, tratando de mantener la voz firme. «Es importante ayudar a las personas. Pero sabes que Carlos aún está lastimado, ¿verdad?». Joan la miró con seriedad. «Creo que sería mejor que te alejaras un poco. No quiero que te lastimes más o que él sufra de nuevo». Las palabras de Juan resonaron en la mente de Luisa, haciendo que sintiera un nudo en el estómago. Se sentía dividida entre la necesidad de acercarse y el miedo de causar más dolor. «No quiero causar problemas. Solo quería que él supiera la verdad algún día», murmuró, su voz casi un susurro. Juan la observó por un momento, pareciendo sopesar sus palabras. A veces es mejor dejar el pasado atrás. Carlos está tratando de seguir adelante. Tú también deberías intentarlo. Sintiendo que estaba perdida, Luisa se alejó de la conversación y caminó hacia un rincón más tranquilo del lugar. La presión de su decisión pesaba sobre ella. ¿Qué era lo que realmente quería? ¿Que Carlos supiera que tenía una hija? ¿Que él la perdonara? Sabía que si contaba la verdad, podría perder a Carlos para siempre, pero quedarse en silencio parecía una traición aún mayor. Pronto, Carlos la encontró. Se acercó con una expresión que combinaba curiosidad y preocupación. «Luisa, ¿estás bien? Noté que estabas distante durante la reunión», comenzó, sin saber cómo abordar el tema delicado. Estoy tratando de adaptarme», respondió Luisa, forzando una sonrisa. Pero él ya había notado la tensión en sus ojos. «Pareces preocupada. Si hay algo que quieras decirme, por favor, háblame. No quiero que te sientas incómoda aquí», dijo Carlos con sinceridad en su voz, que hizo que el corazón de Luisa se acelerara. Ella dudó, el deseo de contar la verdad chocando con el miedo al rechazo. «Carlos, yo no sé por dónde empezar. Hay tantas cosas que me gustaría explicar, pero no quiero herirte más», confesó, con la voz entrecortada. Carlos frunció el ceño, confundido. «¿Hurtarte? Luisa, ¿qué quieres decir? No entiendo». En ese momento, Luisa sintió una ola de desesperación. «Solo no quiero que me veas como una traidora, alguien que te abandonó sin pensar en las consecuencias. Yo
no pude quedarme contigo por una razón, y ahora yo tengo una hija». La revelación flotó en el aire y Carlos quedó en silencio, procesando sus palabras. El shock era visible en su rostro. «¿Tienes una hija?», finalmente preguntó, con incredulidad en su voz. «¿Por qué no me lo dijiste antes?». «Tenía miedo, Carlos», respondió Luisa, con lágrimas formando en sus ojos. «Miedo de que me odiaras aún más, miedo de que no quisieras saber de mí o de ella». Carlos la miró y por un breve momento Luisa vio un destello de compasión en sus ojos. «No te odio, Luisa, pero necesitamos hablar más sobre esto. No podemos dejar que el pasado defina nuestro futuro». La tensión entre ellos era palpable, un peso que parecía estar a punto de ser aliviado. Pero Luisa sabía que la conversación apenas comenzaba y, mientras Carlos la miraba, tenía la certeza de que necesitaba valentía para enfrentar lo que estaba por venir. Luisa observaba al grupo de voluntarios con una mezcla de nostalgia y dolor. El sol de la tarde proyectaba largas sombras sobre el césped y las risas y conversaciones fluían a su alrededor, pero su mente estaba distante. El pensamiento de Carlos la acompañaba como una sombra, un recordatorio constante de lo que podría haber sido. Decidió que, por un tiempo, sería mejor alejarse. El peso del secreto la consumía, y la idea de que Carlos pudiera estar acercándose a otra persona la dejaba inquieta. «No pareces bien, Luisa. ¿Todo está bien?», preguntó Clara, su amiga más cercana y confidente, mientras organizaban una mesa para el evento de caridad que se aproximaba. «Solo estoy pensando», respondió Luisa, sonriendo forzadamente. «Creo que necesito un tiempo, un espacio». Clara frunció el ceño, preocupada. «Te estás alejando de todo y de todos. Carlos está empezando a preguntarse qué está pasando. No puedes simplemente desaparecer». «Lo sé, pero no quiero complicar las cosas aún más. Carlos tiene sus propios problemas y yo no puedo ser la causa de más dolor en su vida», dijo Luisa, mirando al suelo. «Es mejor así. Luisa, no puedes esconderte para siempre. A veces es necesario enfrentar lo que sientes, incluso si duele», insistió Clara, colocando una mano en el hombro de su amiga. «¿Has pensado que, si no te abres, podrías perder la oportunidad de volver a tener a Carlos?» Luisa suspiró, la tormenta de emociones en su pecho intensificándose. «¿Y si lo pierdo para siempre? ¿Y si no me perdona? Él tiene una vida ahora, y yo solo soy el eco del pasado». Mientras hablaba, Luisa se dio cuenta de que Carlos había llegado. Estaba conversando con un grupo de personas, su sonrisa encantadora iluminando el ambiente. Sofía estaba a su lado, y Luisa sintió un apretón en el corazón al ver la conexión que se formaba entre padre e hija. Lo que más deseaba era que Carlos supiera quién era realmente Sofía, pero la idea de exponerse a él la paralizaba. Al darse cuenta de que Carlos la buscaba con la mirada, Luisa decidió que era hora de dar un paso atrás. «Voy a salir un momento. Necesito aire fresco», anunció, apresurándose hacia la salida. Clara la siguió con la mirada, preocupada. Carlos, notando la salida apresurada de Luisa, frunció el ceño. Sintió una punzada de dolor en su corazón, pero también una curiosidad creciente sobre lo que realmente estaba sucediendo. Sofía, a su lado, notó la expresión de su padre y preguntó: «Papá, ¿por qué miras a Luisa? ¿La conoces?» «Un poco, Sofía. Ella es una vieja amiga», respondió Carlos, tratando de ocultar la confusión en su voz. «Pero no es el momento para hablar de eso ahora». «Pero me gustó. Es buena. ¿Podemos invitarla a jugar con nosotros?», dijo Sofía, con sus ojos brillando de esperanza. Carlos dudó. «Tal vez, querida, pero ahora necesitamos concentrarnos en el evento». Mientras tanto, Luisa se alejó hacia un pequeño parque cercano. Los árboles se movían suavemente con el viento,
y el canto de los pájaros parecía un bálsamo para su alma agitada. Luisa se sentó en un banco, permitiendo que las lágrimas escorrieran por su rostro. «¿Qué estoy haciendo?», murmuró para sí misma. «¿Por qué es tan difícil?». Lágrimas de frustración y nostalgia caían, y Luisa recordó momentos felices junto a Carlos, la forma en que él la hacía reír, el amor que sentía por él antes de que todo se desmoronara. El peso de su ausencia era casi insoportable. Solo quería que las cosas fueran diferentes, susurró, mirando al cielo. ¿Por qué no fui lo suficientemente valiente? Mientras luchaba con sus pensamientos, la imagen de Carlos y Sofía juntos surgió en su mente. Un profundo deseo de ser una familia la envolvía, pero el miedo a exponerse nuevamente a Carlos la paralizaba. ¿Y si él no me quiere? ¿Y si arruino todo de nuevo?, pensó. De vuelta en el evento, Carlos no podía sacar a Luisa de su mente. Se sentía dividido entre el dolor del pasado y la atracción inexplicable que sentía por ella. Lo que había sucedido entre ellos era un misterio que aún no podía desentrañar. Sofía, al percibir la expresión pensativa de su padre, lo tomó de la mano y dijo: «Vamos a encontrar a Luisa, papá. Quiero que sepa que es nuestra amiga». Carlos miró a su hija, sorprendido por su determinación. «¿Realmente te gusta ella, verdad?». «Sí, ella es especial y quiero que seas feliz. Vamos a encontrarla», insistió Sofía, con un brillo de esperanza en los ojos. Carlos sonrió, conmovido por la inocencia y sinceridad de su hija. «Está bien, vamos a buscarla». Y mientras caminaban juntos hacia el parque, Carlos comenzó a reflexionar sobre lo que realmente sentía por Luisa y las posibilidades que el futuro podría traer. Sofía estaba sentada en su mesa de dibujo, concentrada en crear algo especial. La suave luz de la mañana entraba por la ventana, iluminando su pequeño cuarto. Con trazos delicados, dibujaba una familia en armonía, un padre, una madre y ella misma, todos tomados de la mano bajo un cielo azul. Cada línea que trazaba estaba llena de inocencia y esperanza. Cuando terminó, miró la hoja con brillo en los ojos. «Esto hará sonreír a mamá», pensó. Con el dibujo en mano, Sofía bajó corriendo las escaleras y encontró a Luisa en la cocina, preparando el desayuno. Su madre tenía la mirada distante, perdida en pensamientos que la consumían. Sofía se acercó, levantando el dibujo con entusiasmo. «Mamá, mira lo que hice». Luisa se giró y al ver la imagen, su corazón se apretó. El dibujo era un retrato tan simple y puro de lo que más deseaba, una familia unida. «Es hermoso, cariño», dijo Luisa, tratando de esconder la emoción que amenazaba con desbordarse. «Realmente capturaste la esencia de nuestra familia». Las palabras salieron con un tono melancólico, y Sofía notó la tristeza en la expresión de su madre. «Mamá, ¿no estás feliz?», preguntó Sofía con su voz dulce y preocupada. «Sí, querida, solo a veces pienso en cómo podrían ser las cosas diferentes». Luisa suspiró, recordando a Carlos y la vida que podría haber tenido a su lado. «Pero sabes que te amo más que a nada, ¿verdad?». «Lo sé», respondió Sofía con los ojos brillando. «Pero ¿y si papá también pudiera estar aquí? Siento que él necesita saber que existimos». Las palabras de su hija resonaron en la mente de Luisa, y una ola de valentía comenzó a formarse dentro de ella. «Tienes razón, Sofía. Él necesita saber». Determinada, Luisa decidió que era hora de revelar la verdad a Carlos. La idea de confrontar el pasado la aterrorizaba, pero la fe de Sofía en la posibilidad de un futuro unido la inspiró. «Vamos a encontrarlo», dijo Luisa, con un tono de firmeza que ella no sentía. Sofía saltó de alegría, sin comprender del todo la gravedad de la situación, pero emocionada ante la perspectiva de ver a su padre. Después de unos minutos, madre e hija estaban caminando por el parque.
un lugar que Luisa y Carlos solían frecuentar. El aroma de las flores y el canto de los pájaros parecían conspirar a favor de esa reconciliación. Luisa caminaba con el corazón acelerado, cada paso trayendo recuerdos del amor que un día sintió por Carlos. «¿Qué voy a decir?», pensó, mientras miraba a Sofía, que corría adelante, admirando la belleza del día. Finalmente llegaron a un pequeño lago, donde Carlos solía pescar. Luisa sintió un nudo en la garganta al avistar la silueta familiar de él sentado en un banco. Estaba absorto en sus pensamientos, mirando hacia el agua, como si estuviera esperando una respuesta que nunca llegaba. «Es ahora», murmuró Luisa para sí misma, respirando hondo. Con un movimiento decidido, llamó: «Carlos». La voz de ella resonó en el aire, y Carlos se giró lentamente, sus ojos abriéndose al reconocer a Luisa. El tiempo parecía detenerse mientras los dos se miraban, la historia entre ellos pesando en el aire. «Luisa», comenzó Carlos, su voz temblorosa, llena de confusión. Se levantó, con una mezcla de sorpresa y desconfianza en su mirada. «¿Qué haces aquí?» «Yo necesito hablar contigo», dijo Luisa con la voz un poco entrecortada. Sofía apareció a su lado sosteniendo el dibujo con ambas manos. «Esto es importante». Carlos miró a la niña y por un momento su expresión cambió. El reconocimiento comenzó a formarse en su rostro. «¿Sofía?», dudó, la incredulidad apoderándose de él. «Ella es...». «Sí», respondió Luisa, la verdad finalmente escapando de sus labios. «Sofía es tu hija, Carlos». El silencio que siguió fue pesado, como si el aire se hubiera vuelto denso. La revelación colgaba entre ellos, y Luisa podía sentir la tensión creciendo. Carlos estaba en estado de shock, sus ojos se agrandaron en incredulidad. «¿Cómo pudiste?». La frase quedó suspendida en el aire, mientras luchaba por procesar la información. La escena estaba llena de emociones no expresadas, repleta de un pasado que no se podía ignorar. Luisa, con la voz entrecortada, solo dijo: «Tuve miedo, Carlos, miedo de perderte nuevamente, pero ya no podía seguir ocultándolo». Su mirada era sincera y llena de arrepentimiento, esperando que él, de alguna manera, pudiera entender. La expresión de Carlos era una mezcla de dolor y confusión, mientras intentaba comprender la magnitud de lo que acababa de escuchar. El silencio entre ellos era ensordecedor, un puente de emociones que necesitaba ser cruzado. Carlos estaba paralizado, su mente girando en medio de una tormenta de emociones. Miraba a Luisa, que estaba frente a él, con el corazón acelerado y los ojos transmitiendo una mezcla de miedo y esperanza. El silencio entre ellos era palpable, cargado de todo lo que había quedado atrás, de todas las palabras no dichas y las promesas rotas. Finalmente encontró el valor para preguntar: «Luisa, ¿cómo pudiste esconderme esto? ¿Por qué no me dijiste que Sofía era mi hija?». Ella respiró hondo, tratando de encontrar las palabras adecuadas. El peso de la verdad que había cargado durante años estaba a punto de ser compartido, y la vulnerabilidad la dejaba expuesta. «Carlos, yo tenía tanto miedo. Cuando huí del altar no sabía qué hacer. Estaba perdida, y cuando descubrí que estaba embarazada pensé que nunca me perdonarías. La idea de perderte de nuevo me consumió, así que decidí criar a Sofía sola». Carlos movió la cabeza, una mezcla de dolor y comprensión en su mirada. «¿Pero no creías que podría haber estado a tu lado? ¿Que podría haberte ayudado?». Su voz era baja, pero cada palabra estaba cargada de emoción. «Habría hecho cualquier cosa por estar presente, por ser un padre». Lo sé», respondió Luisa, sintiendo las lágrimas acumularse en sus ojos. «Simplemente no pude. Pensé que estaba protegiéndote a ti y a mí misma, y ahora, después de todos estos años, veo lo egoísta que fui.
Sofía merece un padre, y tú mereces saber la verdad. Él permaneció en silencio, absorbiendo cada una de sus palabras. La culpa y el dolor que había sentido a lo largo de los años comenzaron a mezclarse con una nueva comprensión. Luisa, no tienes idea de cuánto soñé contigo y con nuestra vida juntos, confesó él, con la voz entrecortada. Cuando te fuiste, una parte de mí se rompió. Construí una pared a mi alrededor, pensando que nunca podría volver a amar. Y ahora, saber que tengo una hija, eso lo cambia todo. Luisa se acercó un poco más, su mirada en sus ojos pidiendo empatía. Carlos, no espero que me perdones de inmediato, pero espero que podamos encontrar una manera de reconectarnos como familia. Sofía te necesita, y yo también. Siempre te he amado. ¿Amado?, repitió Carlos, incredulidad en su voz. Después de todo lo que pasó, ¿aún me amas? ¿Cómo puedo creer eso? Porque nunca dejé de amar, dijo Luisa, su voz ahora firme. Incluso cuando huí, incluso cuando me convencí de que estaba haciendo lo correcto, mi corazón siempre estuvo contigo. Y a lo largo de los años, me di cuenta de que no solo te perdí a ti, sino también la oportunidad de ser feliz. Sofía es una parte de ti, y eso me hace amarte aún más. Carlos sintió la presión en su pecho aumentar. Quería creer en sus palabras, quería que fueran verdad, pero el dolor del pasado aún lo atormentaba. ¿Y si no puedo perdonar? ¿Y si no estoy listo para ser el padre que Sofía merece? Luisa extendió la mano, tocando suavemente su brazo. Eso no tiene que decidirse ahora. Podemos dar un paso a la vez. Sofía es una niña increíble y ya está tan conectada contigo. Eso es un comienzo. Solo quiero que sepas que estoy aquí, dispuesta a luchar por nosotros, por ella. Carlos la miró, con la mirada profunda y penetrante que siempre lo caracterizó. ¿Y si no sé cómo ser el padre que tú y Sofía necesitan? ¿Qué pasará si fracaso? Entonces aprenderemos juntos, respondió Luisa, con una suave sonrisa formándose en sus labios. La vida está llena de errores, pero si estamos juntos, podemos repararlos. Nadie espera que tengas todas las respuestas ahora. Lo que importa es que estés dispuesto a intentarlo. Él respiró hondo, sintiendo que una nueva esperanza comenzaba a brotar en su corazón. Quizás tengas razón. Quiero intentarlo. Quiero conocer a Sofía y ser parte de su vida, si me dejas, pero necesito tiempo. El tiempo es todo lo que necesitamos, dijo Luisa con los ojos brillando, y estaré aquí, esperando por ti. Vamos a hacerlo juntos. Mientras la tensión entre ellos comenzaba a disiparse, una nueva promesa de futuro se formaba en el aire. La conexión entre ellos, aunque marcada por traumas del pasado, comenzaba a fortalecerse nuevamente, dando espacio a la posibilidad de un nuevo comienzo. Carlos y Luisa estaban en un momento de profunda conexión, ambos vulnerables y abiertos a un futuro que parecía posible por primera vez. La revelación de que Sofía era su hija transformó la dinámica entre ellos, y ahora, con cada palabra intercambiada, la distancia que una vez los separó parecía estar disminuyendo. Sin embargo, la atmósfera ligera de la conversación fue interrumpida abruptamente cuando un amigo de Carlos, Miguel, entró al café donde estaban, con un semblante serio. «Carlos, necesitamos hablar ahora», dijo Miguel, su voz cargada de urgencia. Sostenía un sobre marrón que parecía traer noticias que podrían cambiarlo todo. Carlos miró a Luisa, una expresión de preocupación cruzando su rostro. «Disculpa, Luisa, un momento, por favor». Luisa asintió, intentando ocultar su aprensión. Mientras Carlos se alejaba un poco, no pudo evitar escuchar la conversación entre los dos. Miguel entregó el sobre a Carlos y, en un tono bajo, comenzó a hablar. «Es sobre tu padre. Necesitas ver esto». Carlos abrió el sobre, sus ojos fijos en un documento que parecía más un testamento que cualquier otra cosa.
A medida que leía, su rostro se transformó en una mezcla de incredulidad y shock. «¿Qué es esto?» «No puede ser verdad», murmuró, la voz casi inaudible. Con la mirada preocupada. «Es la herencia que nunca supiste que tenías. Tu padre dejó una fortuna mayor de lo que puedes imaginar. Eres el heredero de una de las mayores corporaciones del sector inmobiliario». Luisa, que intentaba no parecer una intrusa, no pudo evitar acercarse, atraída por la atención que emanaba de Carlos. Carlos, con la voz hablando de ansiedad. Carlos la miró, la mente girando con la nueva información posible. Respondió, la confusión evidente en su tono. Siempre pensé que mi padre había perdido todo. Esto cambia todo. No solo para ti, sino para todos nosotros, agregó Miguel en un tono grave. Ahora tienes una responsabilidad. Esto puede ser una oportunidad para hacer una diferencia. Más allá de los sociales. Luisa sintió un nudo formarse en su estómago, aunque la noticia era monumental. Significaba para ellos, flotaba en el aire. Carlos, no tienes que hacer nada apresurado. Hablemos sobre esto, sugirió tratando de calmarlo. Lo sé, pero esto es mucho. Cabello, como si intentara hacer los pensamientos que parecían un torbellino. No solo tengo que lidiar con nuestro pasado, sino ahora con nuestras necesidades. Carlos, puedes usar esto para ayudar a las personas, dijo Luisa, sus ojos brillando con una nueva esperanza. Siempre quisiste hacer la diferencia. Imagina lo que podrías lograr, no solo para nosotros, sino para toda la comunidad. Él la miró, y por primera vez desde que comenzó la conversación, una tímida sonrisa apareció en su rostro. Tienes razón, siempre quise usar lo que tengo para algo más grande. Y ahora, con Sofía, nuestra hija, eso tiene aún más sentido. Miguel, al percibir el cambio en la energía entre ellos, decidió dar un paso atrás. Voy a dejarlos conversar, pero solo recuerden, esta responsabilidad es tuya, Carlos. Piénsalo bien antes de hacer esto. Tan pronto como Miguel se alejó, Carlos volvió su atención hacia Luisa, quien estaba esperando ansiosamente sus palabras. Luisa, yo no sé qué va a pasar de aquí en adelante, pero quiero que tú y Sofía formen parte de esto. Quiero que seamos una familia. El corazón de Luisa latía con fuerza ante la sinceridad de él. Carlos, yo siempre quise eso también. Siempre esperé que un día pudiéramos encontrarnos de nuevo y, quién sabe, construir algo juntos. Entonces hagámoslo. Vamos a construir algo que beneficie no solo a nosotros, sino a todos a nuestro alrededor, dijo él, con determinación en su voz. Podemos usar esta fortuna para crear proyectos que ayuden a la comunidad, así como siempre quisiste. Luisa sonrió, la emoción desbordándose. Y podemos ser una familia que se apoya, que se ama y que enfrenta los desafíos juntos. Carlos se acercó, y antes de que ambos se dieran cuenta, él la envolvió en un abrazo fuerte. «No quiero perderte de nuevo», susurró. El calor de su presencia era reconfortante. Sofía, que observaba desde la distancia, se acercó y con un dibujo en manos se lo entregó a ambos. «Miren, es nuestra familia», exclamó, con los ojos brillando de expectativa. El dibujo mostraba a un padre, una madre y una hija de la mano, bajo un gran sol radiante. Carlos miró a Luisa y luego a Sofía, y en esos momentos todos los miedos e incertidumbres parecieron desvanecerse. Eran una familia, y juntos estaban listos para enfrentar el futuro, celebrando las nuevas posibilidades que la vida les había reservado.